Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta su clase de semiótica. La clase de hoy se titula Los sistemas de significación y comunicación. Bien, para dar inicio a esta clase les voy a compartir un par de pensamientos. El primero dice así: quien piensa algo piensa en signos. Ese es de Elizabeth Walter. Y el segundo dice: sin la ayuda de los signos seríamos incapaces de distinguir dos ideas de manera clara y constante. Ese pensamiento es de Ferdinand de Saussure, ¿ok? Aquí les presento en este cuadro los componentes de la comunicación. Entre los componentes internos o formales de un acto comunicativo se distinguen principalmente las fases de producción y comprensión, dos actores, agentes o interlocutores, es decir, el emisor y el destinatario. Luego tenemos el mensaje como unidad portadora de información, las modalidades de producción, comprensión y por último, pero no menos importante, la retroalimentación. Fases y actores del proceso. En un acto comunicativo es necesario considerar la existencia de dos fases, momentos o subprocesos y dos actores también. La primera fase corresponde a un subproceso que se denomina producción. La segunda fase complementaría a la anterior y comprende un subproceso que se llama comprensión. La producción implica la participación de un primer actor, el emisor, un primer interlocutor, y subprocesos como el conocimiento del mundo y la simbolización, la codificación y la emisión de un mensaje. Por otro lado, tenemos la comprensión. Esta implica a un segundo actor, es decir, el destinatario, y subprocesos como la recepción, descodificación e interpretación del mensaje, de acuerdo con el conocimiento del mundo, del código y del contexto. Además, tenemos el emisor o primer interlocutor. Es la persona o personas que, identificando una información por el conocimiento que tiene del mundo, asume el propósito de comunicar algo, es decir, conceptos, ideas, actitudes, sentimientos, órdenes, solicitudes, etc. Y con la ayuda de un código configura dicha información en un mensaje, el cual es emitido a través del respectivo canal o medio. Además, tenemos el receptor o segundo interlocutor. Este corresponde a la persona o personas que, situada al otro lado del canal, percibe y recibe el mensaje, lo descodifica, ayudado por el conocimiento del código, y reconoce la información que le quiso transmitir el primer interlocutor. Por otra parte, tenemos el código y el canal. Son formas semióticas como se realizan estas fases y por tanto el proceso comunicativo. Es decir, constituyen el medio que hace posible la producción de un mensaje por parte del emisor y la comprensión del mismo por parte de un destinatario. Bien, vamos a describir con más detalle el código. El código es un sistema de signos cuyo conocimiento habilita al emisor para representar y transmitir la información en el mensaje.
y al destinatario para descubrir e interpretar la información comunicada y el propósito o intención del emisor. ¿Ok? Ahora vamos con el canal. El canal corresponde a la sustancia sensible a través de la cual se conforman y materializan los signos de un mensaje. El canal, puede ser simple, cuando el mismo no presupone otros medios, como las ondas sonoras en la comunicación interpersonal, y compuesto, cuando se basa en una cadena de medios, por ejemplo, en la radio, donde se distinguen las ondas sonoras y magnéticas, o la prensa, donde se pueden encontrar como canal las letras, los dibujos, etc. Los canales compuestos o complejos son propios de los llamados medios sociales de comunicación, en los cuales no es fácil deslindar lo que es código, mensaje y canal. También tenemos el mensaje e información. Como se ha dicho, la información se genera como conocimiento del mundo real y posible. La asimila, simboliza y se la apropia cada sujeto. Es decir, emisor o receptor, integrándola a sus experiencias socioafectivas y culturales. Es decir, la información surge dentro del campo de experiencia de cada persona, el cual incluye su marco de conocimiento, es decir, su propia visión del mundo, y su marco de referencia particular, es decir, su conocimiento del tema o tópico sobre el cual se da la comunicación. Por eso, la información puede tomar una caracterización según el nivel que predomine. Información a nivel cognitivo, es decir, conocimientos, experiencias socioafectivas o aspectos interactivos o socioculturales. Además, tenemos el mensaje. El mensaje comprende la unidad que resulta de codificar una determinada información. Es decir, en el momento mismo en que el emisor usa el código para organizar y transmitir una determinada información, resulta el mensaje, el cual llega al destinatario en forma de señal a través de un canal, para ser descodificado e interpretado con la ayuda del código correspondiente. Un mensaje es un signo o una sucesión ensamblada de signos transmitidos desde un productor de signos o una fuente hasta un receptor o destino. Esa definición es de Thomas Sebeok en el año 1996. No se debe confundir información con mensaje. El mensaje es una información codificada, es decir, incluye la información, pero para recuperar la información de un mensaje es necesario decodificarlo e interpretarlo. La retroalimentación, también llamada información de retorno, comprende las reacciones inmediatas o espontáneas del receptor ante el mensaje. Dichas reacciones son percibidas por el emisor por diferentes medios, por ejemplo, la mirada y por los gestos del interlocutor destinatario, cuando se haya interpretando el mensaje, y pueden resultarle significativas para reajustar su acción emisora. Factores externos. Se trata de elementos que no hacen parte propiamente del proceso comunicativo, pero que se constituyen en factores del mismo por su estrecha relación, muchas veces de carácter determinante. Los componentes o factores externos de la comunicación son principalmente el referente y el contexto. El referente está constituido por los objetos, seres o fenómenos de la realidad
¿De qué se habla en la comunicación? Es posible que el referente se halle presente en el ejercicio de un acto comunicativo según el contexto, como cuando en una librería alguien toma un libro y pregunta por su precio, pero más comúnmente el referente se encuentra ausente, alejado del escenario donde tiene lugar el acto comunicativo. De todas maneras, los referentes hacen parte de un mundo objetivamente existente, es decir, físico, cultural o social, o de un mundo posible o imaginario. Alrededor de estos mundos se constituyen los ya mencionados marco de conocimiento, es decir, las concepciones generales del mundo, y el marco de referencia, es decir, la concepción particular del aspecto del mundo que se constituye en referente. Así, en el caso del referente libro, los interlocutores pueden tener sus conocimientos generales sobre diversos aspectos, pero seguramente tendrán algún conocimiento sobre diversos aspectos de los libros, sus características, partes, precios, usos, etc. El contexto hace referencia a la red de situaciones o circunstancias que rodean el ejercicio de un acto comunicativo, o en el caso del código lingüístico, un acto de habla. Estas circunstancias involucran las condiciones reales en que los componentes formales de la comunicación tienen existencia, como por ejemplo el tipo de código, canal, la participación de los sujetos, su atención, su tono de voz, mirada, distancia, etc. Y también los factores de tiempo y espacio. El contexto es definitivo para el éxito de un acto comunicativo, para identificar la intención comunicativa o solucionar un conflicto de ambigüedad, anomalía u otra irregularidad semántica. Así, por ejemplo, si un maestro está en clase, pero no está lloviendo y nadie tiene un paraguas a la mano, dice: présteme su paraguas. Las circunstancias contextuales indican que hay una incoherencia. No se le entiende al emisor. Es inaudito. El maestro parece como loco. Pero si va a salir de clases a la calle y además llueve y un alumno le puede facilitar su paraguas, el contexto aclarará que el mensaje sí es adecuado. El anterior se suele llamar el contexto extraverbal, pero existe también el verbal, que corresponde a las condiciones lineales en que se producen los enunciados dentro del discurso. Así, por ejemplo, una frase como se la volaron puede tener sentido si está antecedida de otro enunciado, como por ejemplo, hay mucho ladrón en la ciudad. ¿Qué pasó con su billetera? Por ende, bueno, se la volaron, ¿no? O sea, se la robaron. Bien. Ahora vamos con comunicación interpersonal y social. Bueno, la comunicación interpersonal es recíproca, fundamentalmente lingüística y privada, casi siempre directa y más informal que formal. En cambio, la comunicación colectiva o social es unilateral. Además de lingüística, se apoya en diversos medios, es pública, puede ser indirecta y es más formal que informal. En la comunicación social no existen interlocutores directos y por tanto no hay cambio de papeles de emisor y destinatario. Es unilateral, es decir, una sola vía. En consecuencia, estás dentro del mismo proceso de comunicación
En el plano emisor pueden estar una o varias personas para codificar una información personal o institucional. Los mensajes son transmitidos a través de diversos medios, como la radio, la televisión, la prensa escrita, las revistas, la red de internet, etc. Para ser recibidos y descodificados por personas de una colectividad o grupo, en su papel de destinatario, adquiere la información recibida, que puede traducirse en la llamada opinión. Individualmente, los miembros del grupo pueden enviar respuestas, pero estableciendo otros actos de comunicación, que en este caso pasan a ser interpersonal. Por ejemplo, el correo, las llamadas telefónicas, entrevistas, etc. Por otro lado, tenemos los sistemas semióticos del lenguaje verbal. La palabra lenguaje en cierta medida es polisémica. Para el caso podríamos entenderla en tres sentidos, como el lenguaje total, lenguaje verbal y lenguaje no verbal. El lenguaje total cumple la función del ser humano para simbolizar la realidad mediante cualquier medio y comunicarse sobre ella. El lenguaje verbal está constituido por los códigos de las lenguas naturales que se hablan en el mundo. Los lenguajes no verbales se valen de diversos medios semióticos que le proporciona la cultura al hombre. En consecuencia, el lenguaje total cubre tanto los lenguajes verbales como los no verbales. Desde el punto de vista de su organización y funcionamiento, los códigos son conjuntos organizados de signos regidos por reglas para la emisión y recepción de mensajes. Constituyen verdaderos sistemas de comunicación, por ser esta su misión final. Sistema en este caso sugiere la idea de recurrencia de signos a partir de reglas y la productividad de mensajes. Por ejemplo, un semáforo es un sistema de los más sencillos porque a partir de 4 o 5 signos, luces de colores, permite la codificación o decodificación de cierto número de mensajes. Por ejemplo, siga, pare, de acuerdo con unas reglas establecidas para ese propósito. Por ejemplo, cada luz demorará 1 minuto, excepto el amarillo. En este será paso intermedio entre el verde y el rojo, etc. Además, un sistema o código de signos puede ser simple cuando maneja un solo tipo de signos, como por ejemplo el semáforo. Y también puede ser complejo cuando emplea signos tomados en préstamo de otros códigos. Tal es el caso de las señales de tránsito, en donde es posible encontrar signos gráficos, iconos, colores, siglas y palabras del lenguaje verbal. Características del lenguaje verbal. El lenguaje natural se manifiesta primariamente en lenguas o idiomas que se extienden por el mundo en número aproximado de 3000. Desde un punto de vista semiótico o general, una lengua o idioma es un código lingüístico constituido por signos y reglas que son establecidas por la gramática respectiva de cada idioma. El lenguaje constituido por las lenguas naturales también se llama lenguaje verbal, fónico, articulado o lenguaje en sentido estricto y es objeto de estudio de la lingüística. El lenguaje verbal tiene ciertas propiedades fundamentales. Serrano, en el año 2001, propuso 19 características que aparecen graficadas en pantalla. ¿Ok? Es conveniente resaltar
una característica que es la número 17, que dice traducción, e interpretación de otros sistemas. Aquí voy a hacer hincapié. ¿Por qué? Porque la capacidad de traducir e interpretar otros sistemas es muy importante. Bien, Serrano en el año 2001 decidió hacer una afirmación recogiendo la teoría del interpretante de Peirce. No sé si la recuerdan, la que vimos en clases anteriores, que hablaba de el representamen, el objeto, el interpretante y todo aquello, que era de 3 elementos. No sé si recuerdan la pirámide de Peirce. Bueno, total que Serrano 2001 afirma lo siguiente. Me parece súper relevante esto. El lenguaje verbal es el único sistema de comunicación que creemos que puede traducir todos los demás. Bien, antes que nada debemos precisar que todo sistema necesita ser interpretado y que la interpretación la hemos de dar también en algún sistema. Es decir, hay sistemas interpretantes de otros que son interpretados. No es una hipótesis excesivamente arriesgada afirmar que el lenguaje verbal es el interpretante por antonomasia. Quizás podríamos definirlo como el único interpretante y por lo tanto traductor de otro sistema. O sea, ¿qué hace hincapié esta frase de Serrano en el año 2001? Bueno, que el lenguaje verbal es el único sistema de comunicación que sirve de traductor de todos los otros sistemas. Eso es lo que quiere decir esa frase. Por eso es tan importante esa característica número 17 que veremos en la siguiente lámina. Aquí les presento el resto de las características del lenguaje verbal redactadas de una manera bastante comprensible, ¿ok? Bien, también tenemos los sistemas semióticos del lenguaje no verbal. Las características de los elementos no verbales, sin duda es inmensa la variedad, complejidad y heterogeneidad de los lenguajes no verbales, de los que se vale el hombre para su actividad cotidiana, intelectual, laboral y social. Al respecto, me parece muy completa y clara la exposición de Serrano en el año 2001, que propone 7 características a saber. La primera dice: la comunicación no verbal generalmente mantiene una relación de interdependencia con la interacción verbal. O sea que ambas se relacionan y dependen la una de la otra. Eso es lo que quiere decir. Entonces, vamos a explicarlo un poco con más detenimiento. Sabemos que en la práctica, el uso del lenguaje verbal, especialmente de índole audioral o auditivo, pues, va acompañado y complementado por otros signos como los de la expresividad corporal. Es decir, el lenguaje gestual, muchachos. Y a su vez, un acto de comunicación basado en un sistema no verbal, como pudiera ser un código epistémico de la química o la matemática. Siempre necesitará de la explicación verbal. Claro, si te están dando una clase de química o de matemática, igual necesitas una explicación verbal. No solamente son los gráficos o los códigos que se manejan en estas materias, sino también necesitan de una teoría verbal, ¿ok? Para que sean más sencillos de comprender y descifrar. Bien, la segunda característica. A menudo los mensajes no verbales tienen más significación que los mensajes verbales. Esto es una verdad indiscutible. Aún más es frecuente que el significado de los lenguajes no verbales presentes en un mensaje prevalezcan
sobre la información proporcionada por las palabras. Es como decir, por ejemplo, que lo que en un momento dado se expresan los ojos, las manos, el tono de voz, prevalece sobre lo que explícitamente puede estar en el enunciado que con ello se produce. A ver, un ejemplo de eso, recuerdo un chiste como una historia que narra Emilio Lovera en uno de sus comedias, pues, de su cuestión de humor. Él decía que una vez habló con unos maracuchos que estaban viviendo en Canadá y que ellos le decían, bueno, no, estamos muy felices, muy contentos, muy agradecidos de estar aquí en Canadá. Aquí todo es seguro, aquí tenemos dinero suficiente, tenemos trabajo, bueno, empezó a enumerar todos los beneficios. Pero Emilio decía que lo que le decía con las palabras no coincidía con la expresión de su cara, de su mirada y de sus gestos corporales. Entonces, ahí podemos ver como un ejemplo de que los mensajes no verbales tienen más significación que los mensajes verbales, porque no es lo mismo lo que le decía con sus gestos que lo que le decía con las palabras. Ahí había una pequeña, digamos que una pequeña incoherencia, una sutil incoherencia, porque él decía, ajá, el chiste era que, bueno, no soy Emilio Lovera, me disculpan, pero el chiste era que, ajá, si estaba tan bien porque no se le notaba en los gestos, ¿me entiendes? Ese era, entre comillas, lo gracioso de la historia. Bueno, continúo con la otra característica. En cualquier situación comunicativa, la comunicación no verbal es inevitable. Al respecto, Serrano añade que no podemos comunicarnos, lo cual quiere decir que estamos inmersos. Ya va. Repito, la tercera característica del lenguaje no verbal es la siguiente. En cualquier situación comunicativa, la comunicación no verbal es inevitable. Con respecto a eso, Serrano explica que no podemos no comunicarnos, lo cual quiere decir que estábamos inmersos en un mundo semiótico, que o no, de donde se infiere que todo tiene significado, aún un silencio. Así lo afirma Serrano. La cuarta característica es, en los mensajes no verbales predomina la función expresiva o emotiva sobre la referencial. Esto depende mucho del tipo de código o del lenguaje, pues no es lo mismo referirnos a la kinésica o proxémica, donde la expresión de emociones es la materia prima, que hablar de los códigos científicos o las señales. Claro, muchos discursos realizados con el lenguaje verbal, en ellos predomina lo emotivo, como se dirá cuando hablemos de las funciones, ¿ok? La quinta característica dice así: a culturas diferentes corresponden sistemas no verbales diferentes. Como decíamos en otra ocasión, la semiosis está indisolublemente ligada a la cultura. Signos, códigos y cultura andan juntos. Serrano en el año 1980 había ya afirmado que la cultura no es más que un código de códigos. La sexta característica es la siguiente. Existe una especialización de ciertos comportamientos para la comunicación. Esto se refiere a ciertas manifestaciones comunicativas que toman como base la ritualización en ciertas comunidades étnicas. La característica número 7 es: el estudio en que encontramos este tipo de investigación es el descriptivo o taxonómico.
Esto quiere decir que el estudio de los sistemas no verbales de comunicación requieren un análisis descriptivo en el que se toman en cuenta las unidades y sus relaciones en cada situación comunicativa. Además, tenemos el modelo de códigos según Guiraud. Guiraud, en el año 1971, no habla de lenguajes, sino de códigos. Distingue tres grandes grupos de códigos: los códigos lógicos, los estéticos y los sociales. Cada uno de estos contiene a su vez una gama de tipos y códigos que cumplen una función propia. En primer lugar, los códigos lógicos. Este tipo de códigos tiene como función significar la experiencia objetiva y la relación del hombre con el mundo. ¿Ok? Los códigos lógicos se dividen en códigos paralingüísticos, códigos prácticos y códigos epistemológicos. Comenzamos con los códigos paralingüísticos. Estos son sistemas de signos que operan en estrecha relación con el lenguaje verbal, al cual apoyan, complementan o sustituyen en los procesos de la comunicación. Pierre Guiraud considera tres tipos de códigos, a saber, los relevos del lenguaje, los sustitutos del lenguaje y los auxiliares del mismo. A continuación, se indicarán algunas de sus particularidades. Ok, tenemos los relevos del lenguaje. Estos se constituyen como una recodificación del lenguaje verbal, es decir, facilitan generalmente por razones de índole cultural o de limitación personal. ¿Ok? Una representación de los signos de una lengua. ¿Ok? Por lo tanto, la estructura lingüística no cambia. Lo que cambia es la sustancia sensible significativa. Tal es el caso de los sistemas de escritura alfabética. En primer lugar, esta escritura alfabética corriente, la cual permite recodificar con bastante fidelidad el lenguaje fónico, introduciendo peculiaridades lingüísticas muy significativas, propias de la lengua escrita. También se incluye el braille, el morse, el lenguaje de sordomudos y cuanta señal pretenda representar más o menos en forma equivalente los sonidos de la lengua. ¿Okay? Además, tenemos a los sustitutos del lenguaje. Como la palabra lo sugiere, los códigos de este tipo no representan el lenguaje, sino que pretenden sustituirlo. En esta pretensión, los códigos son autónomos, tienen sus propias reglas para establecer una comunicación en forma alterna a la lengua. La escritura ideográfica china, en la que los caracteres no representan los signos de la lengua, sino ideas y conceptos, es considerada por Guiraud como un código que sustituye al lenguaje. ¿Okay? Pero parece que aquí se incluyen también los jeroglíficos, las pinturas y cuanta señal distinta al idioma se use para entablar conversación. Las siglas ONU, OEA, UNESCO, etc., podrían de cierto punto de vista considerarse también como sustitutos lingüísticos. Además, tenemos los códigos auxiliares del lenguaje. Su fin es apoyar los signos del lenguaje, enriqueciéndolos o ampliándolos en su significación. Estos signos, casi siempre síntomas, son eminentemente expresivos, aunque en rigor suelen acompañar la emisión y recepción lingüística. Muchas veces las sustituyen, por lo cual dejan de ser auxiliares. Nos estamos refiriendo a la voz y la entonación, lo mismo que la expresión corporal que constituye
el código kinésico y proxémico. La importancia de estos códigos es inmensa. Mucha gente habla con el rostro, con las manos, con los movimientos. Una de las grandes ventajas de la comunicación oral es precisamente la de ir apoyada de esta clase de códigos. El código kinésico consiste en la utilización de los gestos, la voz, la entonación y la mímica. En general, una mirada, una arruga en la frente, un carraspeo, un movimiento de manos, son formas intensamente cargadas de significación. Según las culturas, también suelen ser medio útil de comunicación el espacio dejado entre los interlocutores, la posición del cuerpo y la utilización de los medios ambientales. Este es el código proxémico. Los códigos kinésicos y proxémicos han despertado gran interés por parte de muchos estudiosos, especialmente en los Estados Unidos. Los códigos prácticos, señales y programas. Su función consiste en medio para significar y comunicar combinaciones, instrucciones, avisos o llamados de atención en los contextos de la vida cotidiana y social. Por tanto, se producen como ejercicio de la función apelativa. Entre los sistemas de señalización, los códigos más comunes son signos de circulación y tránsito, y los de navegación marítima y aérea, entre otros. También caen dentro de este grupo las señales de advertencia, como las sirenas y las alarmas, algunos signos militares y deportivos, el bastón de los ciegos y muchas otras señalizaciones convencionales adaptadas en las instituciones y el comercio. Además, tenemos los códigos epistemológicos. Los más representativos de este tipo de códigos son los códigos científicos. Estos pretenden apoyar la función del lenguaje natural orientada a la búsqueda y representación del conocimiento en las diversas áreas del saber humano. Por tal razón, dichos códigos procuran defender la función representativa, sustrayendo la información referencial, conceptual y lógica de los influjos de los aspectos subjetivos o afectivos y de la interacción ideológica y sociocultural. Según las ramas de la ciencia, los signos de los códigos científicos pueden ser arbitrarios, como los símbolos numéricos y las fórmulas de la física y la química, e iconos figurados como en geometría y el diseño en general. También pueden ser clasificados o taxonómicos y operacionales, según permitan clasificar entidades o realizar procesos formales como los que se dan en la matemática, en la lógica y en la gramática moderna transformacional. Casualmente, los progresos de estas disciplinas se han debido a la riqueza operativa e instrumental de los códigos, los cuales han llegado a sutiles y delicadas complejidades en la época actual. En pantalla tenemos ejemplos de los códigos epistemológicos y científicos en ramas como la matemática, la química, la música y la lingüística. En el código que aparece en química hay un pequeño error de transcripción, pero sería H2O, ¿ok? La fórmula química del agua, ¿vale? También tenemos los códigos estéticos. La peculiaridad de esta clase de código es la de buscar las mejores formas expresivas para recrear la realidad estéticamente. Es decir, el hombre contempla la realidad del mundo exterior y la problemática humana para expresar por algún medio
su modo personal de percibir el mundo, de sentir y de pensar, es decir, el conjunto de sus propias experiencias. Estos códigos se diferencian sutilmente unos de otros, aunque todos se rigen por la creatividad y la expresividad y el empleo abundante de la simbología. Su propósito es exteriorizar la sensibilidad estética a través de diversos géneros. La literatura utiliza sus códigos específicos en la creación de varios géneros, pero sobre todo la base del uso primario de la lengua, la pintura, se apoya en los signos pluridimensionales, entre los que es destacable el color, la intensidad, la perspectiva y el mayor o menor predominio de lo icónico. La música se vale de signos acústicos, como lo hace el lenguaje articulado, pero aprovecha la riqueza que proporciona el tono, la intensidad, la cantidad, el timbre, el silencio, el ritmo y demás características del sonido. La codificación de mensajes no es exclusiva de los artistas, aunque cada vez más se convierte en una tarea especializada de estos. La decodificación también puede, según el caso, estar al alcance de todos, aunque en muchos casos la obra artística se queda solamente para el estudioso o el crítico. Además, tenemos los códigos sociales. En toda sociedad hay una gama variadísima de códigos sociales. Estos nacen de la experiencia objetiva y cultural del ser humano y tienen como propósito significar la relación entre los hombres y por lo tanto significar toda clase de interacción social. Esto comprende normas, roles, costumbres, ritos, reglas, etc. De acuerdo con Guiraud, los códigos sociales se catalogan así. Primero, signos de identidad, los registros civiles, las insignias, los banderines, símbolos patrios, uniformes, nombres y sobrenombres, maquillajes y tatuajes. Signos de cortesía, fórmulas y saludos, tonos especiales, gestos convencionales, por ejemplo, la inclinación de cabeza, estrechón de manos, abrazo, beso, etc. Y utensilios. Estos son alimentos, comercio, muebles, arquitectura, instrumentos y maquinaria. Además, tenemos los ritos y reuniones. Los ritos religiosos, protocolos y etiquetas, fiestas, regalos, noviazgo, matrimonio, clan, tribu, gremio y demás signos relativos a las comunidades. También tenemos las modas como el vestido, danzas, costumbres predominantes. Además están juegos y diversiones, que comprenden los deportes, espectáculos y competencias. También está el patrimonio político y cultural. Esto comprende las leyes, valores, medios de comunicación, ciencias y artes. Como se puede observar, muchos de los aspectos mencionados no tienen una directa intencionalidad sígnica, sino que ésta puede atribuírsela. Es decir, muchas de estas realidades sociales cumplen una función primaria y distinta a la significativa, y se constituirán en códigos en la medida en que la gente les atribuya significado. Por ejemplo, la moda cumple fines estéticos y de protección, pero también puede ser significativa de sencillez, complejidad o buen gusto.